Entonces, básicamente los temas a tratar en el examen parcial. Entonces, digamos, el primer tema que podríamos evidenciar es el cálculo de límites. Digamos que este cálculo de límites, de nuevo, vamos a aplicar la regla del L'Hopital, que es la que vamos a ver hoy. ¿Listo? Segundo, hemos visto derivadas. Y en derivadas, pues se desprenden una serie de conceptos. Entonces se desprende el concepto de recta tangente. Esto es del primer corte. También se desprende conceptos como razones de cambio, que lo hemos visto en los dos cortes, relacionadas. Y tenemos optimización. Recuerden que aquí en optimización estamos hablando de máximos, mínimos y demás. Y digamos que asociado a esto de la derivada, lo que hemos visto entre el primer corte y este corte, estamos hablando de gráficas de funciones. Es decir, que la derivada nos permite reconocer las gráficas de las funciones. Pues de nuevo, con los máximos, mínimos, puntos de inflexión, crece, decrece. ¿No? Que hicimos un ejemplo en la clase pasada. Entonces, básicamente los temas de derivadas que hemos visto son estos. Cuando digo optimización, entonces recuerden que son problemas en los cuales se permite calcular máximos y mínimos, y en todos estos poner en este orden de ideas, digamos, contextualizaciones. Y por último, digamos, que se viene con lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con la antiderivada, digamos que en su noción simple y como área bajo la curva. Digamos que esta es la primera introducción a la antiderivada. En el tercer corte, pues profundizaremos mucho en esta parte y trabajaremos entonces en ese sentido. Entonces, en el examen parcial, pues lo vamos a trabajar de esta forma. Digamos que si notan el gran grueso de la temática, pues es derivada, porque justamente eso es lo que hemos trabajado más en este corte, y probablemente una o dos preguntas sobre regla del L'Hopital y antiderivadas, ¿no? Entonces, recuerden que como les había comentado, la evaluación parcial se realizará el 24 de abril en el horario de clase. 24 de abril en el horario habitual. Esto de 1:30 a 3:30 de la tarde. Entonces, listo, ya con esto dicho, esto está grabado para que lo tengan en cuenta. Voy a tratar de lo posible entre este fin de semana revisar si tengo en la base de datos algún examen de semestres anteriores para que lo vean y lo puedan revisar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar, digamos, en estos últimos dos puntos. Si nos alcanza el tiempo, pues puedo responder algunas preguntas que ustedes tengan. Y el lunes vamos a hacer una clase exclusiva de repaso. ¿Saben? De la clase del lunes va a ser una clase taller en la cual voy a resolver dudas de ustedes. ¿Saben? Entonces, voy a dar el espacio si le van a tomar el pantallazo o esperan a que quede grabada. Y ya vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Está bien. Entonces, empecemos con nuestro primer tema, que es la regla del L'Hopital. Entonces, la regla del L'Hopital, en realidad L'Hopital era un marqués que L'Hopital no fue el que descubrió la regla, voy a aclarar esto, sino que en esa época
el que la descubrió fue uno de los hermanos Bernoulli, eh, sino que Bernoulli le vendió el trabajo a él y por eso se puso el nombre de esa persona, ¿no? Es como cuando uno lo meten gratis en un trabajo, en una tarea, entonces queda con esa nota también. Eso mismo pasó con el Marqués de L'Hôpital. Vamos a ver, regla del L'Hôpital. Creo que la he estado escribiendo mal, ¿es así? Regla del L'Hôpital. Entonces vamos a ver, ¿para qué nos va a servir la regla del L'Hôpital? La regla del L'Hôpital nos va a servir para calcular formas indeterminadas. Entonces, antes de enunciar la regla del L'Hôpital, voy a dar una definición. Entonces, la definición es esta. Diremos que la función f de x sobre g de x, noten que hay un cociente de funciones, presenta una forma indeterminada que la vamos a anotar por ahora de la siguiente manera. Infinito sobre infinito puede ser más o menos. Entonces a esto es lo que le vamos a llamar fórmula indeterminada. 0 sobre 0. ¿Listo? También la vamos a definir así. Presenta esta forma indeterminada si límite cuando x tiende a un valor cualquiera a de f de x es igual a infinito y límite cuando x tiende a de g de x también es más o menos infinito. Voy a poner aquí entre paréntesis. O puede ser 0, ¿listo? En otras palabras, ¿cuándo diremos que una función tiene una forma indeterminada? Cuando al calcular el límite del de arriba me da infinito y el límite del de abajo me da infinito. Es decir, el resultado me da infinito sobre infinito, o cuando me da 0 sobre 0. A eso le vamos a llamar forma indeterminada. ¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos calcular esos límites? Entonces, por ejemplo, la pregunta es ahora sí, el teorema. El teorema o la regla de L'Hopital. Entonces, sean f de x y g de x, ¿listo? Funciones derivables. Entonces, esto es importante. Funciones derivables. Esto significa que la derivada existe y además que g' de x es distinto de 0. Es decir, yo voy a tener dos funciones que las voy a poder derivar y con la condición de que el denominador sea 0, sea distinto de 0, excepto posiblemente en x igual a A. ¿Listo? Ahora tenemos la situación. Si límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x nos da más o menos infinito o sobre más o menos infinito, voy a poner o, también nos hubiera podido dar 0 sobre 0, quiere decir que nos puede dar de esta manera o de esta manera. Entonces, este mismo límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, lo puedo calcular de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a. Entonces, miren, esta es la regla del L'Hopital. Si usted quiere calcular un límite de esta manera y le da infinito sobre infinito o 0 sobre 0, entonces usted lo que puede hacer es lo siguiente. No sabe cómo calcular este límite, entonces lo que haga es derive la de arriba y derive la de abajo y calcule este nuevo límite.
Eso es lo que nos está indicando la regla o teorema de L'Hopital. Y lo voy a mostrar con un ejemplo supremamente sencillo. Ustedes recuerdan que nosotros en algún momento calculamos este límite, seno de x sobre x. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, este límite, si yo reemplazo por 0, nos da 0 sobre 0, una forma indeterminada. Entonces, la regla del L'Hopital lo que nos dice es lo siguiente, vean. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, voy a poner aquí, se usa esto, aplicando la regla del L'Hopital. Miren, voy a calcular este límite que me da 0 sobre 0. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, entonces vamos a derivar el de arriba. La derivada del seno es coseno. Y vamos a derivar el de abajo. La derivada de x es 1. Y entonces aplicamos el límite. Cuando x tiende a 0, me da coseno de 0, que es 1, sobre 1, que nos da 1. ¿Listo? Entonces miren que la regla del L'Hopital es supremamente sencilla. Si yo quiero calcular un límite en el cual me da una indeterminación, entonces lo que hago es derivo el de arriba por aparte, derivo el de abajo por aparte y vuelvo a calcular el límite. De esa manera, entonces, obtenemos nuestro resultado. Si ustedes recuerdan, esto ya lo sabíamos, porque por allá nos demoramos casi media clase usando el teorema del emparedado, un triángulo y unas circunferencias para calcular este límite y mostrar que nos daba 1. ¿Está bien? Entonces, el teorema del L'Hopital nos permite calcular este tipo de límites de una manera muy rápida. Vamos a ver otro ejemplo para poder entender qué es esto de la regla del L'Hopital. Supongamos ahora que nos piden calcular este límite. Límite cuando x tiende a 1, de 1 menos x, más el logaritmo natural de x. Todo esto sobre 1 más coseno de pi por x. Listo. Entonces lo que me dice el teorema de L'Hopital antes de aplicarlo es lo siguiente. Reemplacemos por 1, entonces nos da 1 menos 1, 0, más logaritmo de 1, que es 0. Y abajo nos queda pi por 1 nos da pi, coseno de pi es menos 1, 1 menos 1 nos da 0. O sea que hay una indeterminación si yo voy a calcular este límite de manera directa. Para evitar eso, entonces lo que hacemos es aplicar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a resolverlo. 1 menos x más logaritmo natural de x sobre 1 más coseno de pi por x. Entonces, aquí vamos a aplicar L'Hopital. Recuerde que la idea de aplicar L'Hopital es derivar arriba y derivar abajo al mismo tiempo. ¿Listo? No derivar como un cociente, es derivarla de arriba por aparte y derivarla de abajo por aparte. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 1. Entonces, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahora, vamos a derivar el de abajo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de coseno es menos seno de pi por x por la interna. Y la derivada de pi por x es pi. O sea que acá abajo nos queda menos pi. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, si reemplazo por 1, nos queda menos 1 sobre 1 más 1 nos da 0. Y acá abajo nos queda seno de, aquí cómo es que es? Estamos reemplazando por 1. Seno de pi es 0. ¿Listo? Entonces nos queda 0. Entonces miren que nos queda de esta manera. 0 sobre 0. Entonces no solucionamos el problema. Pero miren que el teorema me dice que no necesariamente lo tengo que aplicar a una sola vez.
Yo puedo repetir este proceso tantas veces quiera. Entonces, miren, quiero calcular este límite y me dio 0 sobre 0. Entonces, derivo arriba, derivo abajo y nos dio esto. Y nos sigue dando 0 sobre 0. Puedo seguir aplicando L'Hopital. Entonces, puedo seguir aplicando L'Hopital. Nos queda límite cuando x tiende a 1, la derivada de menos 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahora aquí nos queda, la derivada del seno es coseno. Por la derivada interna, me sale otro pi, o sea que nos queda menos pi al cuadrado. Y ahora sí, vamos a reemplazarla. Reemplacemos por 1. 1 al cuadrado me da 1, o sea que acá arriba nos da menos 1. Coseno de pi es menos 1, o sea que aquí nos queda menos por menos nos da más. Pi cuadrado. O sea que este es el valor del límite. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido, doy este espacio para que me digan si tienen alguna pregunta. La idea de aplicar L'Hopital es esta. Tengo una indeterminación, entonces derivo arriba abajo. Sigo teniendo indeterminaciones, entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Y yo puedo aplicar L'Hopital hasta que se me elimine esa indeterminación. ¿Ven? ¿Tienen alguna pregunta, Profe, muchachos? cuando no se elimina o sea, si no se elimina la indeterminación, ya queda pues sin solucionar, sin solución. Claro, podría haber un ejemplo en el cual esto podría ser cíclico, ¿no? Por ejemplo, que yo siempre derive, por ejemplo, la derivada de la exponencial casi que es ella misma, entonces nunca me va a dar, nunca me va a dar. Pero digamos, ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo podríamos solucionar. Nos tocaría buscar otro método para hacerlo, ¿saben? Ok. Si ustedes lo han Profe, visto, y por ejemplo, ahí en el igual aparece L'H, ¿esto? ahí. Y abajo también. ¿Siempre se coloca así o se le va colocando sí, Bueno, lo que cada, pasa, correcto, lo que pasa es que yo lo pongo así, como para indicar de que es la regla del L'Hopital, que estoy aplicando L'Hopital, ¿saben? ok. Aquí en este paso estoy aplicando L'Hopital, entonces quiere decir que estoy derivando arriba abajo. Aquí volví a derivar arriba abajo, entonces vuelvo a poner LH de Mm, regla del L'Hopital. ¿No? Listo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora nos piden calcular este límite. Límite cuando y tiende a infinito, positivo, 2y cubo más 3y cuadrado menos 1. Todo esto dividido sobre e a la 2y. Entonces, si ustedes notan, cuando yo reemplazo por infinito, pues infinito al cubo, 3 por infinito cuadrado, nos va a dar infinito. Y e a la infinito, pues también nos va a dar infinito, porque recuerden que la exponencial siempre crece. O sea que cuando x tiende a infinito, la exponencial tiende a infinito. O sea que este es un candidato perfecto para aplicar L'Hopital. Entonces, yo escribo aquí LH, indicando pues para cuando ustedes estudien, pues en este paso estoy aplicando L'Hopital. Entonces, nos queda límite cuando y tiende a infinito. Ahora, vamos a derivar este. Entonces nos quedaría 6y cuadrado más 6y. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, abajo, la derivada de e al lado y es ella misma por la interna que es 2. Y entonces volvemos a aplicar L'Hopital. Esto me da infinito y esto me da infinito. Claro, arriba me va a dar infinito sobre infinito. Podemos seguir aplicando L'Hopital para poder calcular ese límite. Entonces, límite cuando y tiende a infinito de 12y más 6 sobre e a la 2y por la interna que es 2. Pero 2 por 2 nos da 4. Y Profe, volvemos arriba de 6 ¿no? acá. 6. No, porque ya la estamos derivando, ¿cierto? Entonces, la regla del L'Hopital me dice, bueno, ahora derive esta, 12y, y la derivada de esta es 6. Pues ya volvemos a derivar. Ah, ok. Y la derivada de esta es ella misma por otro 2. Entonces 2 por 2, 4. Y note que nos sigue dando infinito sobre infinito. Entonces podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital.
Entonces, al aplicar la regla del L'Hopital, de nuevo, nos quedaría de la siguiente forma. Aplicando de nuevo la regla del L'Hopital, nos quedaría límite cuando y tiende a infinito de 12, la derivada del de arriba es 12, y la derivada del de abajo es e al lado y por 2, pero como aquí ya hay un 4, entonces nos queda 8. Entonces ahora sí vamos a evaluar. Miren que si yo reemplazo por infinito, arriba me da 12 y al infinito me da infinito. Y 12 sobre infinito tiende a 0. O sea que este límite es igual a 0. Si ustedes revisan, aquí nos tocó aplicar 1, 2, 3 veces el L'Hopital y ese corresponde es al grado del polinomio de arriba, ¿cierto? O sea que si yo tuviera un polinomio de grado 30, me hubiera tocado haber hecho esto 30 veces, ¿cierto? Pero con la certidumbre de que sí nos va a dar una respuesta apropiada, ¿está bien? Bueno, preguntas hasta ahora, muchachos. Listo, hoy vinieron todos, gracias a Dios. Pero ahí Juan Camilo tiene la imagen de foto de perfil, el de que lleva el ataúd, ¿no? No quiere decir que el examen van a morir todos, ¿no? Ojo con eso. Profe, qué pena. ¿Me puedes explicar, por favor, el ejemplo, no el que acabas de hacer, sino el anterior? ¿Está Las acá? derivadas de ese. Ajá, las derivadas de ese, o sea, cuando Listo, se hace entonces, derivar. tenemos esta expresión. Ya sabemos que nos da 0 sobre 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar el de arriba. La derivada de 1 es 0. La derivada de menos x es menos 1. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora, la derivada de 1 es 0, por eso no lo pongo, pero la derivada del coseno es menos seno. Pero como acá hay una interna, la derivada de pi por x es pi. Entonces por eso multiplicamos por pi acá. Nos sigue dando 0 sobre 0. Profe, Entonces, profe, ¿sí? espere, antes de que siga, ¿por qué la derivada de coseno da menos seno o solo seno? No, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno sola. ¿Listo? Ok, profe, gracias. En ese caso, entonces, la derivada del coseno es menos seno por la derivada interna que es pi. Nos sigue dando 0 sobre 0. Entonces ahora nos toca volver a derivar. La derivada de menos 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, recuerden que esta ya la habíamos hecho, nos aparece mucho, porque uno escribe así, entonces bajaba el 1 y le restaba 1, y esto es lo mismo que tener x al cuadrado, ¿cierto? Por eso la ponemos. Y la derivada del seno es coseno. Entonces ponemos coseno por la interna, otra vez nos va a salir pi, entonces pi por pi nos queda pi al cuadrado. Y entonces ya aplicamos el límite y nos da el resultado. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok, con gusto. Está bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. A este le titulo otras formas indeterminadas. De todas formas, muchachos, yo esta clase ya la tenía planeada y yo se las voy a subir al campus virtual. Les voy a mostrar más o menos lo que yo tengo, lo que yo planeo y las clases pasadas. Entonces, yo planeo la regla del L'Hopital, la tengo guardada en mi Drive. Entonces, esto ya lo tenía escrito y se los voy a enviar, ¿está bien? En el campus virtual, como para que les quede una memoria sobre lo que tienen. Entonces, vamos a ver otra forma indeterminada. Entonces, miremos esta. Ejemplo, la forma indeterminada que vamos a estudiar ahora es cuando me da infinito menos infinito. Ojo, si yo resto infinito menos infinito, no me da cero. Esto es otra forma indeterminada. Entonces, un ejemplo que podríamos usar sería este. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1
sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo de x. Entonces notemos a ver esta primera situación. Cuando x tiende a 1, 1 menos 1 nos da 0 y 1 sobre 0 nos da infinito. Y recuerden que el logaritmo de 1 es 0 y 1 sobre 0 nos da infinito. Esto también es una forma indeterminada. No significa que eso nos dé 0, ¿está bien? Es otra forma indeterminada que nosotros usamos en matemáticas. Entonces, para poder resolver este límite, siempre la estrategia es realizar las operaciones. No aplicar L'Hopital, sino realizar las operaciones. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por logaritmo de x nos da logaritmo de x. Menos x menos 1 por 1. ¿Listo? Estamos haciendo esta operación. ¿Listo? Y ahora abajo nos va a quedar x menos 1 por logaritmo de x. ¿Está bien? X menos 1 por logaritmo de x. Yo voy a simplificar eso antes de aplicar L'Hopital. Nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo de x menos x más 1. Bueno, y aquí nos va a quedar x menos 1 por logaritmo de x. Entonces vamos a revisar. Si yo reemplazo por 1, entonces nos va a quedar logaritmo de 1 es 0, menos 1 más 1, 0. Y abajo, si reemplazo por 1, 1 menos 1 nos da 0, logaritmo de 1 es 0, 0 por 0 da 0. Miren que cuando yo tengo expresiones de esta forma, yo la puedo llevar a nuestra zona de confort, que es la del L'Hopital, y podemos trabajar de esta manera. Ya me dio 0 sobre 0, que es una de las expresiones indeterminadas del teorema del L'Hopital. Entonces, ahora sí, aquí Profe, vamos a entonces aplicar. cuando siempre que haya un infinito menos infinito, resolvemos la función. Correcto, esa sería la estrategia. La estrategia cuando tengan infinito menos infinito, primero hacen la suma, la resta, lo que hay ahí, y ya cuando le quede una división, ahí ya puede aplicar la regla del L'Hopital. Eso para que le quede de esta manera 0 sobre 0 y podamos usar la regla del L'Hopital. Entonces, ya realizando esto, nos queda la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Miren que aquí hay un producto. Entonces, vamos a ver. La derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. O sea que nos queda logaritmo de x. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero derivado por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Entonces nos quedó de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora, pues antes de aplicar L'Hopital, ¿sí? ¿En preguntas? Profe, Sí. ¿podrías repetir el último, el que dijiste? Aquí entonces vamos a aplicar la regla del producto. Entonces recuerde que la regla del producto es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. En ese caso. Ahora, antes de aplicar L'Hopital, pues realicemos las operaciones para ver si podemos simplificar. 1 por 1 nos da 1 y x por 1 nos da menos x. Sobre x por 1, que es x. No estamos derivando, sino aplicando las propiedades de la suma y la resta. Miren aquí, logaritmo de x por x. Entonces nos queda x por logaritmo de x. Más 1 por esto, entonces nos queda x más 1 sobre x. Ven, estamos sumando fracciones. En esta parte estamos sume las fracciones. ¿Listo? Le ponemos un 1 acá, le ponemos un 1 acá y entonces 1 por 1, 1, x por x, x. Sobre este por este. Y acá, este por este nos da este,
1 por x menos 1 nos da x menos 1. Aquí da x menos 1. Y entonces, si ustedes notan, esta x se va con esta x porque estamos dividiendo. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esa expresión. Entonces, en esa expresión nos quedaría, otra vez, límite cuando x tiende a 1, de 1 menos x, sobre x logaritmo de x, más x menos 1. Y vamos a Profe, reemplazar, ¿por qué se van a ¿sí? X? Porque es que estamos dividiendo arriba abajo por x, ¿no? O bueno, si usted hace este por este y este por este, pues note que esta x va a quedar arriba y esta x abajo, las puede cancelar, ¿cierto? Estamos dividiendo arriba abajo por el mismo valor. Entonces, por eso es que se cancela. ¿Eh? Ah, ok. Entonces, vamos a reemplazar aquí por 1. 1 menos 1 nos da 0. Logaritmo de 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. O sea que aquí debemos de aplicar otra vez L'Hopital. Y entonces nos va a quedar, perdón, aquí no. Sí. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, la derivada de este es menos 1, y ahora vamos a derivar este. Derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Más ahora la derivada de este, que es 1. Profe, arriba de la L y H para expresar lo del hospital, la pusiste hacia arriba. ¿Ahí fue que se aplicó? ¿No se aplica hacia abajo? Ok, eso es lo que estaba viendo. Gracias. Ah, bueno, sí, aquí hicimos esto mismo, ¿no? La volví a Ajá. poner. Gracias. Entonces, aplicando L'Hopital, aquí nos queda. Gracias. La derivada de este es menos 1. Aquí aplicamos producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora la derivada de este menos 1. Entonces, vamos a reemplazar por 1. O sea, arriba ya sabemos que nos va a dar menos 1. Entonces, noten, si yo reemplazo por 1, esto me da 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Este sobre este se cancela y me quedó 1. Entonces, 1 más 1 nos da 2. Entonces, este límite nos da menos 1/2. Entonces, recuerden que cuando yo tengo expresiones del tipo infinito menos infinito, entonces es una indeterminación y lo que debemos de hacer es resolver esa expresión antes de calcular el límite. Profe, Sí, cuéntame. ahí no hay 3 unos. Al inicio hay un 1. ¿Acá? Sí. Claro, pero es que este O- 1 está multiplicando. ¿Cierto? Este 1 Ah, aquí ya, está y como queda multiplicando. 0, 0 por 1, 0. Ok. Claro, entonces este queda 0, entonces queda 1 más 1, que es 2, en ese caso. Entonces, voy a dar el espacio para que lo revisen y me dicen si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Bueno, a propósito, ya más de un estudiante me ha enviado el taller que me debían de entregar, pues para que, lo digo porque, la idea del taller no es que sea largo, inclusive los que me lo han enviado me han hecho los 2 puntos, ya han 5 estudiantes que me lo han enviado. La idea de este taller es que es muy simple, es como para que ustedes se acostumbren a las construcciones de GeoGebra y con base en esas gráficas pues puedan tomar decisiones, ¿listo? Porque para eso es que está la tecnología, ¿listo? Las herramientas nos deberían de servir, es para simplificar este tipo de cálculos, ¿listo? Pero esto lo hago porque como estamos en una etapa de formación, necesitamos entender pues cómo es que trabaja la máquina, ¿listo? Entonces, si usted va a programar este algoritmo, pues tiene que darle estos criterios, ¿listo? Estos criterios que puedan funcionar.
¿Alguien iba a tomar la palabra? ¿Qué, Álvaro? Ve, profe, o sea que en L'Hopital, a menos de que yo vea de que eso se volvió cíclico, yo tengo la esperanza de que me va a dar una respuesta. Correcto. Digamos que aquí, la esperanza, ¿cuál era? Pues si usted nota, arriba aquí ya se nos volvió un polinomio. Entonces, por más polinomio grande que sea, cuando usted lo deriva, al final le va a dar el coeficiente de la x, ¿cierto? Entonces, digamos que tendríamos esa esperanza en ese sentido. El problema es cuando me aparece una exponencial, porque la exponencial siempre la derivada es ella misma, entonces ahí me quedo un buen rato derivando. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Entonces, permíteme un momentico. Entonces, ya tenemos acá nuestro otro ejemplo, que es otra indeterminación. Vamos a dar un ejemplo de otra indeterminación muy común, que es cuando nos da 0 por infinito. Eso cuando nos da 0 por infinito también es otra indeterminación. Entonces, vamos a usar un ejemplo para que veamos cómo podemos resolver este tipo de indeterminación. Entonces, x cuadrado por logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, recuerden que la gráfica del logaritmo es la siguiente. Eso así es la gráfica del logaritmo. Esto sí, la exponencial es de esta manera. Eso como para que lo tengan en cuenta. La gráfica del logaritmo es de esta manera y la exponencial es de esta otra. O sea que si yo quiero calcular este límite, 0 al cuadrado, pues me da 0. Y logaritmo de 0, miren que cuando x tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. ¿Está bien? O sea que hay una indeterminación. Entonces, por favor, presten atención aquí a esta estrategia. Esta estrategia es interesante porque es muy simple de aplicar. X cuadrado por logaritmo de x. Miren la estrategia o truco que vamos a aplicar. Yo necesito que me quede una expresión abajo. Entonces yo sé que el logaritmo de x es infinito. Te voy a poner acá arriba el logaritmo de x. Y acá abajo, noten, x al cuadrado lo puedo ver como 1 sobre x al cuadrado. Por favor, díganme si están de acuerdo o no de que esto es esto mismo. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, esa estrategia es la siguiente. Permítame que me están escribiendo por acá en el interno. Entonces, esta estrategia que tenemos acá, porque si yo aplico ley de extremos y medios, obtengo esta. Entonces, miren, ¿cuál es la estrategia? Uno de los factores, escribirlo abajo como 1 sobre ese factor. Y ahora, pues apliquemos, reemplacemos. Aquí nos va a quedar infinito y 1 sobre 0 nos da infinito. Entonces, miren que aquí ya podemos aplicar L'Hopital. Entonces, vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Nos queda límite cuando x tiende a 0. Recuerden que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x cuadrado, ¿cuál es, muchachos? Díganme cuál es la derivada de 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x. 1. No, menos 2 sobre Menos x. 2, 1, menos 2, 1. 2 sobre x Menos a 2 la 4 sobre x a la 4. al cubo. Eso porque al recuerden cubo, que sí. esto sí. es x a la menos 2, ¿cierto? Sí, Sí. al cubo, sí. Entonces, cuando bajo nos queda así. Entonces, efectivamente, ya tenemos lo siguiente. Ya aplicamos L'Hopital y antes de evaluar, lo que hacemos es simplificar. Entonces nos queda arriba x3 y abajo nos queda menos 2x. O sea que esto es límite cuando x tiende a 0. Este se va con este y nos queda menos x cuadrado sobre 2, que si reemplazamos por 0,
nos da 0. ¿Saben? Este límite que se veía raro porque 0 por infinito uno tendría la tentación de decir, es que todo número por 0 da 0. Pero recuerden que infinito no es un número. Entonces, por esa razón, lo que debemos de hacer es, uno de esos factores, ponerlo abajo como 1 sobre esa expresión. Entonces, digamos que la otra indeterminación que es muy usual encontrarse es la siguiente. Listo. La otra bueno, a propósito, cuando ustedes usan Symbolab, muchos de los algoritmos que se usan para resolver esos límites que había que multiplicar por conjugado o esos límites engorrosos, este algoritmo pues es mucho más simple, en el sentido de que gasta menos recursos. El problema es cuando se vuelve cíclico, ¿no? Entonces aquí el algoritmo tiene que uno darle algún criterio de parada. Entonces, supongamos que ahora nos piden calcular este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Si usted nota, cuando yo reemplazo por infinito, esto me queda 1 sobre infinito, que es 0, o sea que adentro nos queda 1 a la infinito. Esto también es una indeterminación. Entonces, 1 a la infinito, uno estaría pensando que 1 por 1 infinitas veces da 1, pero en realidad nos da una indeterminación, porque la multiplicación no la podemos extender hasta el infinito en ese caso. Entonces, ahora sí, empecemos a resolver este tipo de indeterminación. A ver, entonces para dar la respuesta, entonces definimos esta forma. Sea y igual a 1 más 1 sobre x a la x. Esto para mí ese va a ser y. Entonces, vamos a aplicar logaritmo. Logaritmo en ambos lados. Esta es la estrategia para este tipo de expresiones. ¿Qué nos queda? Logaritmo, logaritmo. Entonces, aquí nos va a quedar logaritmo de y y aquí 1 más 1 sobre x a la x. Recuerden, muchachos, que por matemáticas fundamentales y las propiedades del logaritmo, que lo voy a escribir por acá, recuerden que logaritmo en base a de x a la n, yo puedo bajar el logaritmo. Yo puedo bajar el exponente, sacarlo del logaritmo. ¿Listo? O sea, allá donde dice aplique Aplique el logaritmo. ¿Listo? ln a ambos lados. Bueno, voy a ponerlo aquí así. Aplique ln. Eso, logaritmo a ambos lados, que es lo que escribimos aquí en rojo. Entonces, cuando yo aplico esto, bajo la x y nos queda logaritmo de 1 más 1 sobre x. ¿No? Miren que nuestro objetivo es que nos quede tienda a infinito. Entonces, esto me da infinito y esto me da 1 sobre infinito 0, o sea que aquí nos da 1. Infinito por 0 tenemos esta misma expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Logaritmo de y es igual a logaritmo de 1 más 1 sobre x dividido 1 sobre x. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar el ejercicio. No sé cómo calcular esto, pero entonces yo tengo que llevarlo a que me quede una división. Entonces, aplico logaritmo a ambos lados y nos quedó de esta manera. Ahora sí, límite cuando x tiende a infinito y límite cuando x tiende a infinito. Entonces, aquí pues, nos da logaritmo de y aquí pues escribimos logaritmo de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Entonces noten que si yo reemplazo por infinito, esto me da 1 sobre infinito 0 y logaritmo de 1 es 0. Y acá 1 sobre infinito es 0.
podemos aplicar L'Hopital. O sea que aplicando L'Hopital nos queda límite cuando x tiende a infinito. Por favor, díganme cuál es la derivada de este de arriba. 1 sobre Compa, pero no. 1 más 1. Por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna de este? ¿Cierto? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo de adentro por la derivada interna. Sí, ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Ya la habíamos hecho. sería x. Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Recuerdan? La derivada de 1 sobre x es esta. Y abajo la derivada de 1 sobre x pues es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces miren que estos dos se nos van y nos quedó la siguiente igualdad. Listo. Nos quedó la siguiente igualdad. Logaritmo de y, perdón, límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a infinito de esto nuevo. Entonces nos quedó 1 sobre 1 más 1 sobre x. Porque cuando apliqué el L'Hopital, miren que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo de adentro, que lo tenemos acá, por la derivada interna. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Sobre la derivada de este, que es este acá. Miren que es lo mismo, entonces cancelamos y nos quedó esta expresión. Ahora sí, calculemos el límite. Arriba nos va a dar 1 y abajo 1 sobre infinito da 0. O sea que el resultado nos dio 1. ¿Listo? Pero atención, esa no es la respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y nos dio 1. ¿Está bien? Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y nos dio 1. Y yo quiero calcular es el límite no del logaritmo de y, sino el límite de y. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es, la inversa de esta expresión es la exponencial. Entonces, aplique exponencial a ambos lados. Pues yo como elimino un logaritmo aplicando exponencial. Entonces nos va a quedar e y e. Y aquí nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y. Y aquí e a la 1. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros tenemos esta parte de aquí, esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a infinito, esta exponencial entra de e a la logaritmo de y. ¿Listo? Esta exponencial entra al límite porque es una función continua, ya lo habíamos visto. Y la exponencial es la operación inversa del logaritmo, por lo tanto nos da que el límite cuando x tiende a infinito de y es igual a e a la 1. Pero y, ¿quién era? 1 más 1 sobre x a la x. 1 más 1 sobre x a la x nos da e. Este resultado es sorprendente porque nos está diciendo que yo puedo obtener la exponencial mediante este límite, ¿listo? Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x es e, el número de Euler, 2,17 y sigue contando, ¿no? Entonces, este no quiere decir, muchachos, que todos los ejercicios de esta forma pues sean tan largos. Pueden haber unos más largos que otros, pueden haber unos más cortos, sino que aquí digamos que la parte clave es que tengo una indeterminación de la forma 1 sobre infinito y no sé cómo romperla. Entonces yo rompo esa indeterminación aplicando logaritmo. Pues cuando aplico logaritmo ya aplico L'Hopital y nos queda el logaritmo de 1. Ojo, el resultado no es 1. El resultado, este es el resultado del logaritmo de y. Entonces lo que hacemos es aplicar exponencial en ambos lados y nos da que e a la 1 pues es e, en este caso.
Está bien. Entonces vamos a dar el espacio para que lo copien o le tomen pantallazo y continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Permítame un momentico, ya regreso. Listo, muchachos. Entonces, para finalizar con esto del L'Hopital, pues entonces vamos a hacer un último ejemplo para que vean pues que puede salir más largo o más corto que este. Entonces nos piden calcular algo similar a este. Entonces vamos a ver. El siguiente ejemplo, lo que nos indican es calcule el siguiente límite. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x a la 1 sobre x. Entonces, si nosotros revisamos o evaluamos en infinito, recuerden que logaritmo de infinito, como habíamos dicho, el logaritmo crece, entonces el logaritmo de infinito es infinito. Y 1 sobre infinito nos da 0. Entonces miren que este es otro tipo de indeterminación. ¿Listo? Infinito a la 0. Pero es una indeterminación parecida a la que teníamos anteriormente. ¿Ven? Entonces la indeterminación es similar, por lo tanto, podemos actuar como en el ejercicio pasado. Entonces, nosotros usamos lo mismo. Sea y igual a lo que está aquí adentro. Logaritmo de x a la 1 sobre x. Como yo necesito eliminar este exponente, lo que hacemos es aplicar logaritmo en ambos lados. Entonces nos va a quedar logaritmo de x a la 1 sobre x. ¿Está bien? Este nos va a quedar igual, pero aquí nos va a quedar este exponente baja. Entonces nos queda 1 sobre x por el logaritmo del logaritmo de x. ¿Está bien? Ojo, esto no es logaritmo cuadrado. ¿Está bien? Es logaritmo y dentro otro logaritmo. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir esto simplemente de la siguiente manera. Logaritmo del logaritmo de x, todo esto sobre x, ¿cierto? Porque lo tenemos de esta forma. Entonces, ya que tenemos esto, apliquemos límite. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y sería límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x sobre x. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Cuando x tiende a infinito, logaritmo de infinito es infinito. Y otra vez, logaritmo de infinito nos da infinito. Y x infinito, o sea que es un buen candidato para aplicar L'Hopital. Entonces tenemos logaritmo de y, límite cuando x tiende a logaritmo de y. Y aquí vamos a aplicar L'Hopital. Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito. Entonces yo les ayudo con la derivada del de arriba. Desde abajo, perdón. Ustedes me dicen cuál es la derivada de este de acá. Uno sobre logaritmo natural de x por La interna. Ajá, 1 sobre x. Muy bien.
Entonces, esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a infinito. Entonces, esto dividido sobre 1, pues es lo mismo que tener 1 sobre x por logaritmo de x, ¿cierto? Pues si divido esto por 1, nos da esto mismo. Y entonces, reemplacemos esto por infinito. Entonces, logaritmo de infinito es infinito, por infinito nos da infinito. O sea que esto es 1 sobre infinito, que es 0. Entonces, ya vimos que eso es 0. Entonces, vamos a nuestra expresión que teníamos. Entonces, ya sabemos. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y es igual a 0, ya sabemos. Entonces, aplicando exponencial, del logaritmo de y, nos tiene que dar e a la 0. Eso, aplicando exponencial. Pero ya habíamos visto, pues, que esta exponencial se nos va con esta, y nos queda entonces que el límite de y, e a la 0 es 1. Y y era, pues, la expresión que teníamos, logaritmo de x a la 1 sobre x. Entonces, digamos que este salió un poco más rápido, pues porque ya teníamos las herramientas para poder calcular este tipo de indeterminaciones, ¿está bien? En este orden de ideas. Ya con este ejemplo, pues ya lo que resta es plantear algunos tipos de ejercicios convenientes a esta situación, y les voy a indicar del texto guía más o menos en qué página están los ejercicios, mientras copian ahí. Eso, los ejercicios del L'Hopital los pueden encontrar, les indico la página. Listo, la regla del L'Hopital está en la página 569 del texto guía. 569 del texto guía. La 569 del texto guía. O en realidad, yo lo escribo como se pronuncia, ¿no? Porque eso tiene una virgulilla arriba. Es así. Pero esta se pronuncia así como, traduciéndola al español, como una S. Está bien, muchachos. Entonces, en un minutico, continuamos pues con la sesión. Permítame en un momento, yo tomo agua y ya regresamos. ¿Te gusta? Bueno, ahorita 3:30. Muchachos, perdón por la interrupción. Entonces vamos a ver. Entonces noten que cuando digo que sale un ejercicio del L'Hopital, pues es un ejercicio en el cual te piden calcular un límite indeterminado de algunas de estas formas, ¿está bien? Entonces, el último tema, y de nuevo el siguiente corte vamos a profundizar mucho en esto. Vamos a ver de manera intuitiva qué es eso de la antiderivada, ¿listo?
Digamos que en el examen vamos a preguntar situaciones como la que vamos a presentar ahorita. De manera intuitiva, vamos a saber qué es eso de la antiderivada, que rápidamente lo que quiero decir es que la antiderivada es una operación inversa a derivar. Así como la resta, podríamos no haberle puesto resta, sino antisuma. ¿Listo? Porque la resta es la operación inversa de la suma. Entonces, a continuación vamos a definir, pues, qué es eso de las antiderivadas. Entonces, definamos esto de las antiderivadas. Entonces, partamos de un ejemplo básico. Entonces, antiderivadas. Entonces, empecemos con un ejemplo clásico. Dada f' de x igual a 4x a la 5, la pregunta es, ¿qué función es la original? ¿Listo? Esa es la pregunta motivadora de esta sección. Normalmente yo tengo esta función y les digo derívenla y ustedes llegan a esto. No hay problema, todos sabemos. Ahora la cuestión es, yo tengo la derivada y quiero recuperar la función original. Entonces, por eso estamos hablando de antiderivadas. Tengo la derivada y quiero recuperar la función original. Entonces, ¿qué me podría dar una respuesta a esta pregunta? Una función que al derivarla me dé 4x a la 5. Bueno, ¿se silenciaron todos? Sería pues, suponiendo, ¿no? Sería un 0.6 x a la 6. Bueno, entonces claramente usted me dice, si yo derivo le bajo un exponente, ¿cierto? O sea que por aquí debe haber un x a la 6, porque cuando la derivo me queda 6x a la 5, ¿cierto? Pero yo necesito que me aparezca este 4. Pero nos falta poner algo aquí. ¿Qué ponemos aquí para que cuando yo la derive me dé este? 1.5. Bueno, dividiendo por 6, ¿cierto? ¿Sí la ven? Porque miren, si yo derivo esta, entonces me queda 6 por 4, x a la 5 sobre 6. Entonces miren que se cancela y me queda 4x a la 5. O sea que estamos diciendo que esta función es una antiterivada. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir otra? Profe, y falta como la incógnita, pues o sea, siempre se elimina uno cuando uno deriva Correcto. una parte de la función. La constante. Una constante, porque miren que si yo le pongo aquí 1, también al derivarla me da esta, ¿cierto? O si le pongo 10, o si le pongo menos 10. Cuando yo derivo esto me va a dar esta. Entonces, en realidad, lo que tenemos son infinitas soluciones. ¿Está bien? Hacemos una constante cualquiera. Y a esto se le llamará familia de soluciones. O sea, aquí estamos viendo algo importante. La derivada, cuando yo derivo una función, me da una única función. Pero cuando yo antiderivo, es decir, me quiero devolver, ya no encuentro una función, sino que encuentro infinitas funciones. ¿Listo? Esta C es importante que la tengamos en cuenta. Cuando yo la antiderivo, obtengo entonces son infinitas funciones. Entonces vamos a definir qué es eso de la antiderivada. La definición sería la siguiente. Dada una función f mayúscula derivable
es decir, que pueda tener derivada, ¿no? Tal que la derivada de f mayúscula me da f minúscula, entonces diremos que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. ¿Listo? Entonces, un ejemplo muy básico sería el que acabamos de hacer. Entonces, miren, f mayúscula igual a x cubo es una antiderivada de esta función que vamos a llamar 3x cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es una antiderivada de esta función, pues la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Listo? Si yo derivo esta, me da esta. Claro, este ejemplo está muy básico porque ya le estoy dando las dos funciones. No es como el anterior que les digo qué función al derivarla me da esta. Entonces, por ahora vamos a dar algunas reglas básicas para calcular esas antiderivadas, pero justamente el tercer corte se va a encargar de dar herramientas teóricas para poder calcular antiderivadas en los casos que se puedan. Entonces, vamos a ver esta notación. Entonces, esto es importante, algunos lo han visto. Notación. Miren cómo vamos a escribir esto. La antiderivada de f de x va a ser f mayúscula más c. ¿Listo? A esto se le llama antiderivada o integral. ¿Listo? Entonces, la antiderivada o integral de f de x, miren que este de x es un adorno, nos indica la variable. Yo lo hubiera podido quitar, pero lo que pasa es que hay expresiones en las cuales no sé si integrar respecto a x, y o z, entonces este de x me está indicando que voy a integrar o a antiderivar respecto a f. Entonces, en el ejercicio pasado, muchachos, lo que estamos haciendo es lo siguiente. La antiderivada de 4x a la 5 de x, miren aquí lo que estamos escribiendo es eso, va a ser 4 sextos de x a la 6 más c. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen la antiderivada de 4x a la 5 de x, para no estar escribiendo la antiderivada, le ponemos un símbolo, que es una S alargada. Esto es una S alargada. Entonces, la antiderivada de esta función es esta. ¿Cómo nos damos cuenta que nos quedó bien? Pues derive esto y le tiene que dar esto. Digamos que la prueba sería derivar 4 sextos de x a la 6 más c, y noten que nos da 4x a la 5. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que me está quedando bien una antiderivada? Pues la antiderivada de este es este. Si yo derivo esto, me tiene que dar lo de adentro. ¿Saben? Esa es la idea de la antiderivada. Entonces, intuitivamente lo que estamos diciendo es que nos podemos devolver. Miren, esta es la derivada de una función. Entonces, ¿cómo la encuentro? Haciendo esto. Claro, si yo lo derivo, obtengo la función. Entonces, en ese sentido, obtenemos la definición de lo que es una antiderivada. Listo, entonces, vamos a ver este ejemplo. A ver. Un ejemplo de aplicación para mostrarles, pues, de qué nos sirve esto de la antiderivada. Entonces, supongamos
el siguiente ejemplo. Esto en condiciones ideales, la velocidad a la que crece una población, entonces, en condiciones ideales, la velocidad con la que crece una población, ¿listo? La velocidad con la que crece una población es proporcional al tamaño de la misma. Es proporcional al tamaño de la misma. ¿Listo? Entonces, la idea es determinar cuál es el modelo poblacional que nos permite encontrar una relación entre las soluciones. Entonces, noten, esto es importante. En condiciones ideales, la velocidad. Entonces, la velocidad lo que nos está indicando es una razón de cambio. Entonces, miren lo que voy a escribir. La razón de cambio de la población respecto al tiempo. ¿Listo? Miren que esto lo que nos está indicando es la velocidad de la población, o sea, cómo crece la población. La velocidad de la población es el cambio de la población respecto al tiempo es proporcional al tamaño de la misma. Entonces, recuerden, por ahí siempre hemos hecho este ejercicio, un pasaje de transporte vale 2.000, 2 valen 4.000, 3 valen 6.000. Entonces, n pasajes, ¿cuánto valdrán, muchachos? N por 2000. N por 2.000. O sea que miren que este 2.000 es una constante de proporcionalidad. O sea que cuando me dicen que es proporcional, entonces es K proporcional al tamaño de la misma. ¿Y quién es la misma? Pues la población. ¿Saben? Ya nos están dando un modelo en el cual nos dicen, vean, la derivada de una función respecto al tiempo, en otras palabras, cómo cambia la población respecto al tiempo es la velocidad con la que crece. Es proporcional a la población, ¿listo? Al tamaño de la misma. Entonces, para evitar trabajar con esto, digamos, en este caso, lo que vamos a hacer es tratar de separar las variables. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. dp es igual a k por p por dt. ¿Listo? Voy a poner así, k por p por dt. Y ahora este p que está multiplicando, lo pasamos a dividir. dp sobre p, y aquí nos queda k por dt. ¿Listo? Entonces estamos tratando de trabajar con los diferenciales. A propósito, haciendo un spoiler, esto es lo que se trabaja en el curso de ecuaciones diferenciales. Lo que pasa es que esta ecuación diferencial es muy pichurria para trabajarla en ese curso, ¿listo? Entonces, de nuevo, esto es una ecuación diferencial, porque tengo una ecuación en la cual la incógnita es la función que estoy derivando. ¿Listo? Entonces tengo que hallar una función tal que al derivarla me dé k por p. Entonces lo que hacemos es, este lo pasamos a multiplicar y este a dividir. Y ahora el siguiente paso es integrar o antiderivar. Entonces noten, aquí mi variable es p y aquí mi variable es t. Entonces, dígame en una función que la derivada sea, voy a ponerlo así más bien, como para que lo vean. Esto es lo mismo, este p pasó a dividir. Dígame una función que al derivarla me dé 1 sobre p. ¿Qué función al derivarla me da 1 sobre p? Logaritmo natural. Entonces, correcto, logaritmo natural de p. Esto, miren, la derivada del logaritmo natural me da 1 sobre p. Y ahora, dígame en una función que al derivarla me dé k, el número. ¿Qué función al derivarla me da un número? P.
T, pero si yo derivo T me da 1. Yo necesito que me dé K. KT. KT, ¿cierto? Más C. Miren, la derivada del logaritmo me da esta. Y la derivada de KT, pues la derivada de T es 1, me queda acá, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya tenemos la expresión. Yo quiero entonces, ojo, el objetivo es hallar la población, el modelo poblacional. Entonces, aplicando logaritmo en ambos, exponencial en ambos lados, esto es logaritmo de P, y acá nos queda KT más C. Entonces, estas son inversas y ya me quedó la población, que es lo que yo quiero. Y aquí me queda E a la KT por E a la C, por propiedades de exponentes. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues es simplemente este valor que está aquí. Noten, E a la un número, pues es un número. Pongámosle C. ¿No? Entonces nos quedó que la población es igual a E a la KT por C. ¿No? Ese es el modelo poblacional. Esto ahora tenemos lo siguiente. Supongamos si la población inicial es de P sub 0, estamos hablando población inicial, es de P sub 0, entonces reemplazamos aquí, miren, este es T y este es P. Entonces nos va a quedar P sub 0 igual a E a la K por T, pero T es 0, por C. O sea que esto es 1, o sea que nos queda que P sub 0 es igual a C. Este vamos y lo reemplazamos aquí y nos queda ya la solución, vean. La población va a seguir este patrón. P sub 0 por E a la K por T. Recuerden que esta es población inicial y este se le llama tasa de crecimiento. Entonces, en épocas de coronavirus, nosotros podemos usar este modelo exponencial para estudiar el crecimiento de una enfermedad. ¿Listo? Porque miren que estamos hablando, crece una población, pero no estoy diciendo población como crece, ¿no? Puede ser, crece la población de personas enfermas, crece la población de computadores contagiados con algún virus. Miren que la población puede ser así. Crece el número de bacterias, crece el número de venados, etc. ¿Listo? Sé que si a mí me dan este problema, ¿en dónde usamos la antiderivada? Aquí. ¿Está bien? Entonces, les voy a mostrar en GeoGebra cómo podemos graficar este tipo de situaciones. Entonces, como para que entendamos. Yo les voy a poner en UAO virtual un link en el cual hice un artículo explicando estas antiderivadas, derivadas, aplicándolo al COVID-19 para que ustedes lo lean y lo discutimos después si lo quieren. Esto no es que sea una tarea, es un artículo informativo como para que vean por qué es que nos sirve esto de conocer las antiderivadas. Y vamos a compartir pantalla. Entonces les voy a compartir mi pantalla de GeoGebra. Listo, ahí está compartido. Entonces vamos a subirle el nivel de el tamaño a la letra. Recuerden que nuestras soluciones nos habían dado P de X igual, voy a poner aquí P por E a la K por T. A la K por T. Por X, perdón. Entonces me dice crea deslizadores y me creó 2 deslizadores. Este K, como es un porcentaje, nos puede dar positivo o negativo.
Entonces voy a poner que ese valor esté solamente entre -1 y 1, porque es un porcentaje. ¿Listo? Y P lo voy a poner que sea desde 0, no sé, hasta, qué sé yo, hasta 1000. ¿Listo? Entonces noten lo siguiente. Esta, claro, es una función exponencial. Esta es la curva exponencial que nosotros estamos usando. Entonces supongamos, aquí está la función, supongamos, recuerden, este K es el porcentaje de crecimiento. Este 0 significa pues que no está creciendo. Entonces supongamos que una persona contagiada con gripa, quiere decir que la población inicial es de 1. Bueno, este P vale 1, quiero ponerlo. Este P quiero que sea 1. Incremento, que vaya de 1 en 1. Entonces, si este P es 1 y K es 0.1, entonces miren que este K, recuerden que es la tasa de contagio. Entonces miren que la función crece, bueno, crece hasta el infinito, pero noten que si este X es días, después de 40 días hay más o menos 50 contagiados. Vamos a hacer esto. Pongamos un puntico por acá. El punto, vámonos, qué sé yo, estamos en cuarentena, pongamos 30.30, P de 30. Entonces nos da ahí. Es decir, después de 30 días se van a contagiar 20 personas. ¿Está bien? En ese caso, supongamos que no había una persona contagiada, sino que habían 70 personas contagiadas. Entonces miren que la función crece mucho más rápido y ya se me perdió el punto. Y miren el punto ya. Si inicialmente hay 65 personas contagiadas, después de 30 días hay 1305. Teniendo un porcentaje de K de contagio muy bajo. Miren qué pasa cuando K aumenta. Entonces miren que este número aumenta muchísimo más. Esto si el porcentaje de contagios, digamos, es de 0.4, entonces noten que la gráfica, ya el punto se me perdió, me está dando en torno a 1 millón. Miren el punto, me da 10 millones de personas se habrán contagiado. ¿Listo? Este es un modelo de crecimiento exponencial. Lo que pasa es que uno desearía que esta tasa de contagio sea muy baja. Entonces la cuarentena lo que hace es que esta tasa de contagio sea mucho más baja. En otras palabras, este K depende de las interacciones sociales. Es decir, no hay cuarentena, probablemente la tasa de contagio es muy grande y miren que este número crece exponencialmente. ¿Ven? Pero si yo logro controlar esto a 0.1, pues miren que la tasa de contagio es mucho más baja. ¿Ven? Digamos que para eso es que nos sirven estos modelos, para poder entender el tipo de situaciones con las cuales estamos trabajando. Entonces, algunas propiedades básicas para poder calcular estas antiderivadas. Entonces, estas propiedades las deben de tener en cuenta porque nos dicen lo siguiente. Propiedades. La primera propiedad es que la integral de un número es el número por la variable más c. ¿Listo? Esa ya no la había dicho. Entonces aquí podemos hacer en un ladito su símil. La integral de 4 de x pues nos debería ser 4x más c. Miren que eso lo estamos sacando con nuestro sentido común. Y nuestro sentido común depende de cómo hemos estudiado las derivadas. Una función que al derivarla me dé 4, a 4x. Esto ya está. Por otro lado, tenemos esta propiedad.
f de x más o menos g de x dx, es decir, la integral de una suma o de una resta, es la integral de la primera más o menos la integral de la segunda. Esto es lo que nos está indicando, que la suma, la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces aquí en azul voy a poner el ejemplo. Supongamos que nos pide la integral de 4 más x. Entonces sería la integral de 4 más la integral de x. ¿Listo? Entonces la integral de 4 ya sabemos que es 4. Una función que al derivarla me dé x, muchachos. X cuadrado. X cuadrado, ¿están de acuerdo? Pero si yo derivo x cuadrado me da 2x y quiero que me deje x X cuadrado sobre 2. sobre 2. Muy bien. Más la constante. Ve, Entonces, profe, claro, la porque integral de ¿la integral de qué? Ah, perdón, la aquí me integral de equivoqué, 4. ¿cierto? Gracias. Muchas gracias. De 4 es 4x. Entonces miren que lo que me está indicando esto es que la integral de una suma, pues yo puedo integrarlas por aparte y ahí calcular el valor. Ojo, la tercera propiedad, k por f de x, son muy similares a las de la derivada. Puedo sacar el número de la integral e integrar esto. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tengo 5 por x a la 2 de x, lo que puedo hacer es 5 por la integral de x a la 2. ¿No? Y entonces, por favor, díganme en una función que al derivarla me dé x al cuadrado. Les ayudo, tiene que ver con una x aquí. ¿X a la qué? A la 3. Pero si derivo x a la 3, me queda 3x Sobre cuadrado 3. sobre 3. Entonces miren que ustedes ya están viendo un patrón importantísimo, muchachos. Y este patrón nos va a servir para integrar potencias. Entonces ustedes están viendo que yo integré x y me dio x cuadrado sobre 2. X cuadrado me dio x cubo sobre 3. Entonces, ¿qué fórmula nos permitiría integrar potencias? ¿X a la qué? Bueno, aquí me A la equivoqué, me n falta más poner 1 las... sobre n. Entonces, claro, noten que aquí es x al cuadrado y me dio 3, que es 2 más 1. Y lo dividí sobre el mismo la misma potencia. Entonces nos queda a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esta fórmula solamente la podemos usar si n es distinto de menos 1. ¿No? Entonces miren este ejemplo. Supongamos que yo quiero integrar x a la 7. Pues usando la fórmula nos dice que es x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c. Claro, pues es x a la 8 sobre 8. Entonces, integrar potencias es de lo más fácil, muchachos. Si derivar potencias le restábamos 1, para integrar le sumamos 1 y dividimos sobre la misma expresión. Permítanme un momentico, respondo un correo. Entonces, permítanme un momentico. Listo, entonces, ahora sí. ¿Qué pasa cuando n es igual a menos? Ah, bueno, es otro ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular la integral de la raíz cuadrada de x. ¿Qué idea tienen para calcular esa integral?
X a la 1 medio y la fórmula. Entonces, ponerlo como una potencia, muy bien, y aplicar la fórmula. ¿Qué nos quedaría? X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más C, o sea que nos da X a la 3 medios sobre 3 medios más C. Esta sería la integral de la raíz cuadrada de X. Entonces, digamos que esta tablita la deben de tener en cuenta. Por ejemplo, esta, muchachos. La integral de 1 sobre X, ¿cuál creen que es? Una función que al derivarla nos dé 1 sobre X. Logaritmo natural. Logaritmo natural de X. ¿Listo? Esta otra, 6. La integral de E a la X. ¿Cuál es? Les ayudo, por aquí tiene que ir una C. ¿Cuál es la integral de E a la X? ¿Cuál? La misma E a la X. E a la X, ¿cierto? Claro, porque la derivada de E a la X es ella misma. Entonces, permítanme, les comparto la siguiente imagen. En un momento. Listo, entonces les voy a compartir esta imagen. Y me dicen si la entienden. Que no se ríen es porque no han entendido lo de integrar. ¿Listo? Entonces, pasa lo mismo que con esta. Ya les muestro. Pasa lo mismo que con esta integral. Entonces está en la fiesta de derivadas. Entonces dice, venga tía, no te quedes ahí, intégrate. Entonces, ¿para qué, no? Son solo chistes para matemáticos o ingenieros que sepan integrar, ¿listo? Entonces es importante que lo sepan. La integral de E a la X es ella misma, ¿está bien? Lo mismo pasa con la derivada. Listo, entonces puedo borrar esto que está en azul. Entonces miren que todas estas propiedades las estamos sacando con el conocimiento de las derivadas. ¿Está bien? Porque hasta ahora ni siquiera les he dicho cómo integrar. Eso lo único que les estoy diciendo es, bueno, existe algo que se llama integrar y lo podemos calcular de esta manera. Entonces, por favor, díganme en cuál creen que es la integral del seno. Menos coseno. Entonces vamos a ver, menos coseno de X. Porque al derivar menos coseno me da seno, ¿está bien? Y lo mismo va a pasar con la integral del coseno. ¿Cuál es la integral del coseno entonces? Seno. Seno No, X. más seno. ¿Listo? Y entonces así podemos hacer uso de nuestras integrales inmediatas, conociendo pues cuál es la derivada que nosotros teníamos. Listo. Está bien. Listo, entonces, en ese sentido, vamos a hacer un ejemplito. No. Supongamos que quiero integrar 3x cuadrado más 1 sobre x de x. ¿Qué idea tienen para resolver esa integral? Recuerden que solamente tenemos estas propiedades, ¿no? Entonces, Pues, profe, uno puede tomar ese 3x cuadrado más 1 como en un paréntesis por 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, ¿no? Ah, bueno, podría funcionar, pero mira que eso me está dando pie a una propiedad que no quiero que la usen. La antiderivada de una multiplicación no es igual
a la antiderivada de f por la antiderivada de g, ¿listo? Solo lo puedo hacer con la suma o la resta. Recuerden que como en la derivada de un producto no era el producto de las derivadas, lo mismo va a pasar con las antiderivadas. O sea, no, ¿tiene sentido lo que me decías? Ah, bueno, esto en un paréntesis y este en otro paréntesis. Te integro este por aparte y este por aparte y la multiplico. No funciona, ¿listo? Porque la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Sería ser suma de fracciones, ¿no? Podría ser suma de Pero quedan fracciones. suma de fracciones, separando los denominadores. Podría funcionar así. Este sobre este, más este sobre este. O sea que esto nos queda la integral de 3x más la integral de 1 sobre x de x. Entonces dígame, ¿cuánto vale esta integral? ¿3 qué? ¿Cuánto vale esta integral? 3 medios de x cuadrado. Es 3x cuadrado sobre 2, ¿cierto? 3 medios de x cuadrado. Y la de esta, pues ya sabemos que es logaritmo de x. Más c. ¿Listo? Entonces, si yo derivo esta, nos debería dar esta expresión de acá. ¿Listo? Mire, la derivada de esta me queda 3x y la derivada de esta 1 sobre x. Entonces, si nosotros conocemos las propiedades de la antiderivada, podemos resolver algunas antiderivadas comunes. Entonces, básicamente, para finalizar la clase, una de las aplicaciones que nosotros tenemos de la antiderivada sería la siguiente. Entonces, intuitivamente, miren lo que voy a escribir. Si yo tengo una función desde A hasta B, digamos que esto es lo último que entraría, y yo quiero calcular esta área, este es f de x, intuitivamente, porque esto lo vamos a formalizar en el siguiente corte, el área va a ser la integral de A hasta B de f de x de x. Hasta ahora, miren que no le hemos puesto nada a las integrales. Pero aquí le estoy diciendo, le estoy poniendo un símbolo que me dice desde A hasta B, o sea, solamente voy a calcular el área que hay aquí. Entonces, miren lo siguiente y lo vamos a entender. Este ejercicio salió en el examen pasado. Supongamos, para que le presten atención, este ejercicio salió en el examen pasado. Tenemos aquí 1 y 1. Y tenemos esta función. ¿Listo? Tenemos aquí otra vez 1, aquí 2 y aquí 3. Entonces, y aquí menos 1. Y acá menos 2. Entonces tenemos esta recta. Y ahora tenemos esta de aquí. Digamos que, y aquí en 4, que valga 2. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos piden calcular la integral. ¿Listo? Este es un ejercicio, por eso lo digo, muy intuitivo porque tiene que ver con el área. Nos piden calcular la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x de x. Aquí, muchachos, no hay que hacer una integral. Hay que prestar atención de manera visual, que es lo que nos piden. ¿Listo? Recuerden que la integral, de nuevo, muchachos, la integral me va a corresponder al área de la curva, pero va con signo. ¿Está bien? Entonces, por favor, necesito que presten atención. Me dicen, vaya desde menos 1 hasta 4. Entonces me toca ir desde aquí hasta aquí. ¿Listo?
Entonces lo que quiero calcular es el área. Me dicen, vea, esa integral lo que le están pidiendo es calcular este área más este área más este área más este área. ¿Listo? Gráficamente, esta integral lo que me permite es calcular el área entre la gráfica y el eje horizontal. Entonces, muchachos, ¿cuánto da el área de este triangulito? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base Mire, por va altura sobre 2. a ir desde -1 hasta 0, más voy a ir desde 0 hasta 2, y voy a ir desde 2 hasta 3, y por último, desde 3 hasta 4. Entonces, por ahí me decían, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide esta base, muchachos? 1. Por 1, entonces nos queda 1 por 1 dividido 2, ¿cierto? O sea que esto es un medio. Entonces ya sé que esto es un medio y positivo, miren, porque está por encima del eje vertical. Ahora, esto es otro triángulo. Entonces esta base mide 2 y esta altura mide 2. 2 por 2 dividido 2, porque es el área de un triángulo, nos da 2, ¿cierto? Pero miren que el área está por debajo del eje positivo, o sea que nos va a dar negativo. O sea que aquí nos queda menos 2. Esto porque está por debajo nos va a dar negativo. Ahora, este de aquí mide 1, este de aquí mide 2, y la fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2. O sea que esto nos va a dar 1, pero está debajo de la recta, o sea que nos va a dar negativa. Y ahora nos falta esta. Esto mide 1, esto mide 2 sobre 2, nos da 1, pero esta sí es positiva. Entonces nos va a dar de esta manera. Tiene sentido, muchachos, miren. Esta se va a cancelar con esta porque esto mide lo mismo. ¿Está bien? Es más, este pedacito se va a cancelar con este pedacito y nos va a quedar solamente este pedazo de acá. Entonces, como resultado, nos da 2 por 2, 4, menos 3 medio. ¿Listo? Entonces, esta integral gráficamente nos va a dar menos 3 medios. Ojo, ya no le pongo C porque esto me está representando un área, ¿listo? Entre la curva y el eje Y. Si ustedes recuerdan, esto es importante porque cuando ustedes, creo que a mí me salió en el IFES del 2006, que le daban la gráfica de la velocidad. ¿Listo? Entonces, si esta es la gráfica de la velocidad, yo me acuerdo por allá en grado décimo, uno lo que calculaba era las áreas para allá la posición. ¿Listo? Pero entonces lo que estamos haciendo es hacer eso mismo mediante la integral. Entonces, a esto quiero que le presten atención porque estos puntos fijos salen, ¿no? Y ya con esto se cerraría los temas para la evaluación. Yo les voy a enviar una evaluación, unas evaluaciones anteriores como para que revisen que no se hacen muchos cálculos, ¿listo? Simplemente es entender qué es lo que nos piden. Si nos dicen, esta integral, el valor de esta integral, ¿cuál es? A, B, C, D. Entonces hay que escoger el menos 3 medios. Noten, calculo el área. Este área es positiva, entonces pongo positivo. Este área está por debajo del eje vertical, entonces lo pongo negativo, ¿listo? Lo mismo esta, del eje horizontal. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, muchachos, pues tenemos una situación en la cual podamos trabajar con esto de las antiderivadas. Yo entonces en el campus virtual subiré el compromiso pues de los exámenes pasados. También le mostraré a manera de revisión el artículo que les mostré, que les dije que hice sobre el COVID-19 en Colombia y algunas percepciones que se tienen, como para que lo lean y lo comentamos después. Recuerden entonces que el lunes haremos clase taller y el viernes en el horario de clase estaremos haciendo la evaluación parcial. ¿Listo? La evaluación parcial
se realizará por el campus virtual para que lo tengan en cuenta. Les estaremos conectados vía Zoom debido a que si en algún momento alguno de ustedes tiene problema con la plataforma, lo podamos resolver en ese instante. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por la atención. Sigan estudiando con alegría, muchachos, y se cuidan mucho. Feliz fin de semana. Nos vemos entonces el día lunes. Bueno, gracias, profe. Profe. Bueno, profe, gracias.